Entrevista con la historia. Un entrevistado. Un reencuentro en el tiempo para fundamentar nuestro análisis actual. Entrevista con la historia. Hemos conseguido la independencia. Recordamos con júbilo una de las batallas más importantes para Venezuela en busca de la emancipación latinoamericana. Les hablo de la batalla de Boyacá. En esta contienda participaron 2.800 hombres, entre infantería, lanceros y caballerías, liderados por el general Simón Bolívar. Pero aún así, olvidamos qué significa independencia y por qué luchamos por la libertad. Es por eso que debemos recordar la batalla de Boyacá. Les habla Ángel Benjamín Hurtados Hernández y así comenzamos esta edición de Entrevista con la Historia. No te despegues. Le damos la bienvenida al historiador Manuel Carrero, profesor universitario con doctorado y postdoctorado en Historia. Se desempeñó como director del Archivo General de la Nación y miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Bolivariana, entre otros. Profesor Manuel, muchas gracias por estos minutos. Primero, ¿cuál es el legado que guarda la batalla de Boyacá para el mundo? La batalla de Boyacá es, digamos que la batalla final de la campaña. Hubo algunos encuentros de menor importancia, pero no por eso menos importantes. En realidad la campaña tuvo tres grandes combates: Gámeza, Pantano de Vargas y Boyacá. Boyacá corona la campaña. Con Boyacá sucede algo importante. Primero, que esa fue la gran campaña genial del Libertador. Con Boyacá se rompe la unidad político-territorial del Imperio Español en todo el continente. Con Boyacá se derrota no solamente a un ejército poderoso, sino que se quiebra en todo el centro del continente a uno de los puntos fundamentales del dominio español, como era el virreinato de la Nueva Granada. Morillo, que había llegado aquí en el año 15 con la orden, con la misión de pacificar a estos pueblos alzados, reconquista el poder español y instaura, con la anuencia del virrey, del rey, un nuevo gobierno en la Nueva Granada, y nombra pues toda una cantidad de jefes. Morillo regresa a Venezuela y aquí tiene que enfrentarse infructuosamente con los patriotas que se apoderan de Guayana. Entonces Morillo traza una táctica que es de atacar desde el centro norte de los llanos venezolanos, y el Libertador los patriotas que están establecidos en Guayana entienden que Morillo puede hacer una táctica de tenaza enviando por los llanos de Casanare y él presionando por los llanos centrales de Venezuela. Bolívar, que recibe información de José Félix Blanco, ese es un dato raramente conocido, en 1817, no es de Santander. A Santander Bolívar lo asciende en el año 18 a general y lo envía a los llanos de Casanare precisamente en previsión, primero para que formara allí un ejército, y luego en previsión de que no fueran a caer las tropas realistas viniendo desde la cordillera oriental de la Nueva Granada y los sorprendieran allí en los llanos de Apure y en Angostura. De tal manera que Boyacá significó la derrota definitiva del poder en la Nueva Granada y, por extensión, en Venezuela. La batalla de Pantano de Vargas derrotó a un militar sumamente importante que había venido con Bolívar. Lo derrotó Bolívar y los comandantes patriotas. A un militar que había venido en las tropas con Morillo, que era Barreiro. Pero Barreiro, derrotado en Pantano de Vargas, corre a Tunja. Estamos hablando del departamento de Cundinamarca. El departamento de Cundinamarca está a unas alturas que rebasan, ya casi llegan a los 4.000 metros. Estamos hablando de ejércitos que salieron en este tiempo de lluvia desde los llanos de Apure, atravesaron los llanos de Apure, los llanos de Casanare y subieron en una travesía épica a alturas sumamente elevadas, en medio de neblinas, en medio de lluvias, en medio de ventiscas y en medio de granizos, por caminos que no conocían, caminos sumamente escabrosos, muy angostos, precipicios, pueblos que no conocían y rutas que eran totalmente ignoradas por toda esta gente. De tal modo que en esas condiciones se gana en Gámeza, se gana en Pantano de Vargas
y cuando Pantano de Vargas ha caído en manos de los patriotas, Barreiro corre a tapar en Tunja el acceso a Bogotá. Cuando el virrey Sámano conoce que ha sido derrotado Barreiro, corre hacia Honda. Honda está hacia el lado, mirando del sur a norte, está hacia el lado izquierdo de Bogotá. Honda está a unos ciento y tantos kilómetros, quizás a unos 100 kilómetros, pero Honda es un puerto importante donde se accede al cauce del río Magdalena, de tal manera que desde Pantano de Vargas, por la cresta de la sierra, Bolívar avanza hacia Bogotá. En ese paso, en ese trayecto se encuentran, vamos a decir, unas semi-hondonadas, que es donde está Boyacá. Boyacá está lejos, Boyacá está en unos 110, 120 kilómetros de Bogotá, y allí era una especie de valles no muy profundos, con algunos riachuelos y un río importante, pero sobre todo con un paso de un puente angosto. No era tan importante ni en longitud ni en anchura, pero era el puente por donde podían pasar. De tal manera que allí se da una batalla donde Barreiro queda totalmente derrotado, Bolívar no solamente derrotado, sino que cae preso en Boyacá, pero además Bolívar incauta allí, el ejército queda totalmente derrotado, la oficialidad, los comandantes, las tropas, le quedan banderas españolas, parques, fusiles, lanzas, machetes, caballos, monturas, ropas, bagajes, de todo. La derrota para los españoles fue total. Cuando esto lo supo el virrey Sámano, salió corriendo. Esa es la narrativa de la historia, pero la significación, ahora sí con la pregunta que usted hacía, la significación es la elevación de la moral y la derrota de un gobierno repuesto por las tropas de Morillo, de tal manera que con Boyacá, yo lo he dicho en otras ocasiones, con Boyacá se le rompe, se le parte el espinazo al poder español en la América y se abre paso hacia el sur. Así que Boyacá significó una batalla estructuralmente fundamental para la causa de la libertad en la América. Allí pelearon portugueses, porque iban los irlandeses, los ingleses, portugueses, franceses, alemanes, italianos, españoles que habían venido hacía poco en los expedicionarios europeos. De manera que por estos valles, por estas alturas cruzaron estas tropas y allí quedaron sembrados muchos de ellos muertos, venezolanos, neogranadinos, etcétera. A ese costo se pagó la libertad de América, pero Boyacá significó un quiebre en el proceso militar de la lucha por la conquista de la libertad. Continuamos en el contexto de lucha donde se encuentra Venezuela. ¿Qué ejemplo debemos tomar de esa guerra? Bueno, mire, para tener más allá del conocimiento, de la narrativa, de la campaña y de la batalla de Boyacá, es que para llegar a Bogotá, donde las tropas libertadoras fueron a derrotar al Imperio Español y a tener acceso para avanzar hacia el sur, hacia donde estaba realmente la más rancia oligarquía española, realista en la América, que era en el Virreinato de Lima, para llegar a Boyacá hubo que acceder de los llanos venezolanos y de los llanos de Casanare, neogranadinos, de altura sobre el nivel del mar, pues muy bajas, en climas realmente calientes, en época de verano, y empezar a subir a 400, a 500, a 600, a 1000, a 2000, a 3500 metros, a 4000 metros. Es decir, lo que costó para ir en poca longitud, lo que costó para subir aquellos páramos, aquellas alturas extraordinarias, se necesitaba realmente ser gigante, se necesitaba tener una fuerza moral y una convicción extraordinaria, y se necesitaba tener una razón universal de los venezolanos, y además tener conducción realmente de un gran jefe, de un gran conductor, que estaba atendiendo en la vanguardia, en el centro y en la retaguardia, animando no solamente en el camino y buscando la solución y estimulándolos bajo el ofrecimiento, pues la promesa del triunfo, convencido como estaba, me estoy refiriendo al Libertador, convencido como estaba de que había llegado el momento cumbre de derrotar al Imperio Español con sus máximos ejércitos, con lo mejor que había enviado la corona española. De tal modo que en estos momentos en que nosotros estamos luchando no solamente contra las acciones del gobierno imperialista de Estados Unidos, sino con los gobiernos imperialistas de Europa y de otras partes del mundo, necesitamos saber que ese escalamiento, ese ascenso en condiciones sumamente difíciles, fue realmente para escribir una odisea, una épica, no es una aventura cualquiera. Lo que nosotros hemos hecho en 20 años, que ha sido
soportar la presión, las amenazas, los golpes de Estado, de todas las medidas que nos han hecho no solamente desde Estados Unidos ni desde Europa solamente, sino de los gobiernos, títeres, cipayos, serviles a las fuerzas del imperialismo. Nosotros tenemos que saber que por el camino por donde vamos es el camino de la lucha, el camino de la liberación, que no es nada fácil y nunca ha sido fácil, tal como fue el camino para llegar a Boyacá. Nosotros tenemos un farol adelante que nos ilumina, que es la conducción hacia la libertad y hacia la conquista definitiva de la soberanía. Para nosotros, la causa de la libertad es la señal que nos va indicando que vamos bien. Nos agreden, nos arrinconan, nos bloquean, nos amenazan, pero nosotros vamos adelante. Nos ha costado y nos va a costar mucho más, pero ese es el precio que nosotros vamos a pagar para ser definitivamente soberanos, para ser libres y para ser totalmente independientes, sin sujeción a ningún imperio por ninguna de las vías. Hasta ahora, repito, golpes de Estado, amenazas, coacción, amenazas de bloqueo, nos han señalado de todo, pero nosotros vamos adelante. Que el ascenso desde los llanos de Casanare, de La Apure y de Casanare a unos 4.000 metros de altura costó vidas, sí, y costó sacrificios, sí, y triunfamos en Gámeza, y triunfamos en Pantano de Vargas, y triunfamos definitivamente y derrotamos a los españoles en Boyacá. Nosotros desde hace 20 años hemos remontado batallas épicas. Nos amenazan hoy con la comida, con los alimentos, con las propiedades, el patrimonio de los venezolanos en Estados Unidos, pero es el pago que nosotros tenemos que ofrendarle al costo, al precio de la libertad. Para allá vamos. Boyacá será para nosotros en un tiempo relativamente, nadie tiene un calendario, pero por el camino que vamos, inevitablemente el que tendrá que ser en un tiempo muy promisorio, muy corto, cuando nosotros definitivamente vayamos a vencer a las fuerzas del imperialismo norteamericano y europeo en nuestro propio espacio. Muchas gracias, profesor Manuel. Acabamos de escuchar al historiador Manuel Carrero analizando lo que significa la batalla de Boyacá para Latinoamérica. Gracias por acompañarnos en esta edición de Entrevista con la Historia, un espacio de la Radio del Sur. En la presidencia de la emisora, Desiree Santos Amaral. En la gerencia general, Dani Peña. En los controles técnicos, José Blanco. En la producción, montaje y frente a los micrófonos, les habló Ángel Hurtado. Entrevista con la Historia. Un entrevistado, un reencuentro en el tiempo para fundamentar nuestro análisis actual. Entrevista con la Historia.